A tantos hermanos de tantas naciones que nos siguen, que nos ven, que nos escriben, que nos llaman. Y para nosotros es una oportunidad preciosa que el Señor, sin lugar a dudas, nos está dando para poder bendecir y al mismo tiempo ser bendecidos por todos y cada uno de ustedes. Quiero darle las gracias de todo corazón. Me he gozado muchísimo con todos los videos, como los llaman en algunos países, que hemos recibido de ustedes, dándonos ánimo, saludándonos, dándole gracias al Señor por lo bendecidos que han sido ustedes durante este tiempo de cuarentena con estos vídeos, estos estudios, estos devocionales. Hoy hemos subido este vídeo con toda la recopilación de los vídeos que hemos recibido y seguramente vamos a tener que hacer otro porque todavía seguimos recibiendo algunos. Y el vídeo lo pueden ver en YouTube, le hemos titulado Saludos en tiempo de cuarentena. Lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, Centro Evangélico Vida Nueva. Busquen el vídeo Saludos en tiempo de cuarentena. Y ahí aparecen muchos hermanos, familias enteras, dándole gracias al Señor, porque gracias a las redes sociales en este tiempo hemos tenido la oportunidad y el privilegio de poder conocernos. Si no personalmente, por lo menos por este medio. Vamos a orar, si les parece, hermanos, y vamos a comenzar ya a dar respuesta algunas preguntas que ustedes me han hecho en estos últimos días. Bendito Padre Celestial, Dios, Rey del Universo, te doy muchísimas gracias por el privilegio que nos das una tarde más de poder estar en torno a tu palabra, escudriñando tus sagradas escrituras. Te ruego, Señor, que el tiempo que estemos aquí sea un tiempo de edificación, de exhortación, de ayuda, de ánimo y de aliento para que nuestra fe se consolide y podamos servirte y honrarte con mayor efectividad. Ponemos este tiempo en tus manos, pedimos tu sabiduría y pedimos que tú seas glorificado y levantado en alto tu nombre. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos a pasar ya directamente, si les parece, mis queridos hermanos, a dar respuesta a muchas de las preguntas que recibimos cada día. Decirles que también estamos poco a poco respondiendo a preguntas que nos están llegando a través del correo de la iglesia y a través de otros medios. No damos abasto. Créanme que he tenido hoy que tomar una decisión con todo el amor del mundo. He tenido que comenzar a pedir ayuda a colaboradores para que me ayuden a responder a muchas de las preguntas y comentarios y sugerencias y saludos que recibimos. Entonces hemos tenido que formar ya un pequeño grupo, probablemente tengamos que ampliarlo en los próximos días, porque es un aluvión, una cascada de preguntas y más preguntas cada día, y nos pegamos horas y horas tratando de responder lo mejor posible a todos ustedes, ¿de acuerdo? Pero en directo, todos los días, a esta hora, por este medio, intentaré dar respuestas a preguntas que parece ser que a ustedes les inquietan y le preguntan, le preocupan mucho, ¿no? Una de las cosas que quiero aclarar es que a veces hay preguntas que no tienen nada que ver con la Biblia, ¿sí? Son preguntas que, bueno, ¿qué opina usted de esto? ¿Qué opina usted de lo otro? Pero no son preguntas realmente centradas en la Biblia. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. A veces me preguntan, pastor, ¿y usted qué opina de que los pastores sean ricos? Yo le podría preguntar a usted, ¿y qué opina usted de que los que no son pastores, las ovejas, digamos, sean ricos? Porque gracias a Dios hay muchos cristianos que son ricos. Es decir, parece que si una oveja, un no pastor, es rico, no pasa nada. Pero parece ser que si un pastor es rico, es un peligro. Yo no estoy de acuerdo con esa postura antibíblica de que el cristiano, para ser humilde, tiene que vivir en la miseria. La miseria no es una bendición, la miseria es una desgracia. Y si no, pregúntele a ustedes, a los hermanos y a las personas que viven lamentablemente en la miseria, que no tienen para comer, que no tienen para educación para sus hijos, que no tienen para ropa, que no tienen para comida. La miseria no es una bendición. La miseria es una consecuencia, lamentablemente, a veces del desorden, del desequilibrio humano, de la falta de justicia social
y en muchos casos, no siempre todo, de la mala cabeza, de la desobediencia y del pecado. Por lo tanto, yo no soy de los que dicen que un pastor tiene que vivir en la más absoluta miseria para demostrar su santidad o para demostrar que es un hombre de Dios o un hombre humilde. Ni un pastor ni nadie tiene que vivir en la miseria. Si fuera por mí, sacaría de la miseria a todos los que pudiera. Eso es lo primero que le quiero decir. El dinero en sí mismo, el dinero, ya sé que me van a decir, pastores, que hay un versículo que dice que el amor al dinero, usted bien lo ha dicho, el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero es la raíz de todos los males, efectivamente, pero el dinero en sí no es malo. Mire, este local en el que yo estoy emitiendo en esta tarde, en el que tenemos nuestra congregación en Santa Cruz, no es propiedad, es en régimen de alquiler. Si yo fuera un pastor rico, que no lo soy, económicamente hablando, si yo fuera un pastor rico, este local ya lo habría comprado hace 20 años. Y así no tendríamos que estar todos los meses pagando un alquiler. Si yo fuera un pastor rico y tuviera millones de dólares, pues en vez de tener las cámaras sencillitas que tenemos para emitir los cultos, tendríamos cámaras de un mejor nivel, de una mejor calidad, para poder emitir de una manera mucho mejor, con más calidad, los cultos, los estudios y las reuniones. Ahora, por ejemplo, nos estamos planteando y estamos orando al Señor para que nos provea 2 cámaras. Cada una de estas cámaras, y no estoy hablando de precios exorbitados, estoy hablando de cámaras dentro de lo que hay, normales, dignas. Cada cámara, y necesitamos 2, vale 1.600 euros. Si yo fuera rico, ya habría comprado las cámaras hace mucho tiempo. Así que el problema no está en cuestionar si el pastor es rico o es pobre. No, el problema no está ahí. El problema es qué se va a hacer con la riqueza. ¿Qué se va a hacer con un medio, con un instrumento que es muy poderoso para comprar Biblias, para subvencionar misioneros, para abrir iglesias, para pagar impuestos? ¿Qué es lo que se va a hacer con el dinero? Pero en sí, el ser rico no es ningún delito ni ningún pecado. De hecho, en la Biblia hubieron grandísimos hombres de Dios, mucho más espirituales que todos nosotros juntos, y eran personas muy, muy ricas. Por ejemplo, Abraham era un hombre tremendamente rico, ¿sí? Job era un hombre tremendamente rico. Y no me digan a mí que los personajes que le estoy mencionando eran personas orgullosas o soberbias, sino nada más lejos de la realidad. Por lo tanto, el problema no está en el dinero, en la riqueza. Si un pastor, porque tiene una iglesia grande, porque los hermanos lo aman, porque le llegan ofrendas, porque lo bendicen, porque le ayudan, pues tiene un nivel, digamos, económico superior, pues yo no tengo ningún problema en eso. ¿O usted preferiría que su pastor viviera en la más absoluta miseria para que de esa manera pudiera presumir de tener un pastor espiritual y en santidad? Si no mezclemos las cosas, vamos a ser serios, vamos a ser maduros y no vamos a estar perdiendo en tiempo en cuestionar lo que tienen los demás, ¿sí? Vamos a pedirle a Dios que nos dé lo que Él nos quiera dar, ¿vale? Y no quiero ahondar más en esto porque esto en sí no es Biblia, esto son opiniones personales y entonces en opiniones personales podemos estar aquí todo el día perdiendo el tiempo, ¿vale? Yo quiero dar respuesta a la primera pregunta que me la han hecho varias personas, ¿sí? Algunos dicen o preguntan si Elías era la reencarnación del profeta, si Juan el Bautista era la reencarnación del profeta Elías. Rotundamente no. La Biblia no enseña por ninguna parte la reencarnación. No confundamos reencarnación con resurrección. Son 2 palabras, tanto en castellano como en cualquier idioma del mundo, en hebreo, en griego, en japonés y en chino, totalmente diferentes. Que nadie vaya a decir que resurrección es lo mismo que reencarnación, en absoluto. Como estoy hablando con una audiencia en español, utilizo el idioma español. No vamos a tocar términos griegos ni términos hebreos, pero les puedo asegurar que son términos completamente diferentes, el uno del otro. Juan el Bautista no fue en ningún momento la reencarnación de nadie, y mucho menos del profeta Elías. Paso a leer directamente el texto de la Biblia. Malaquías capítulo 4, versículo 5 y versículo 6 dice: He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible.
Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El Señor Jesucristo aclaró quién era el Elías. Y él dijo, el que quiera recibirlo, este es el Elías que había de venir. Pero Juan el Bautista, repito, no era la reencarnación del profeta Elías. Juan el Bautista tenía su propio padre y su propia madre y su propio árbol genealógico, y la Biblia está totalmente en contra de esta filosofía budista, hinduista, de la reencarnación. La reencarnación, por una cuestión de lógica, de sentido común, no tiene ningún sentido. Es una incoherencia, porque si cada vez hay más habitantes en el mundo, pero siempre se reencarnan los mismos, eso quiere decir de que si siempre se reencarnan, digamos, 1.000 millones, ¿por qué cada vez hay 6.000, 7.000 millones de habitantes? ¿De dónde salen los demás? Por lo tanto, la reencarnación no es bíblica. Juan el Bautista no era la reencarnación del profeta Elías. Era un personaje que tuvo un ministerio similar al de Elías. ¿En qué se parecían? ¿Qué similitud había entre el ministerio de Elías y el ministerio de Juan el Bautista? Pues primero porque era un profeta. Y el Señor Jesucristo dijo que la ley y los profetas, escuche bien esto, la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Y a partir de ahora entramos en una dinámica diferente. A partir de ahora se anuncia el reino de Dios, cosa que antes en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, no se anunciaban, porque ni siquiera se conocía. Se hablaba del reino mesiánico futuro, se hablaba del reino de Israel, pero no del reino de los cielos, no del reino de Dios. ¿Ve? Entonces, Juan el Bautista era un profeta, como lo fue Elías. Juan el Bautista intentó, y en algunos casos lo consiguió con éxito, llevar a mucha gente al señorío de Dios, como lo hizo Elías. Juan el Bautista indicaba el camino para el Mesías, como hizo también Juan el Bautista. Es decir, hay similitudes, pero no es una reencarnación. Juan el Bautista era Juan el Bautista y Elías era Elías. Nada que ver la reencarnación en este tema. También han preguntado por la historia del rico y Lázaro. La historia del rico y Lázaro no es una parábola. La historia del rico y Lázaro es una realidad. Es como si el Señor corriera la cortina del más allá y nos permitiera ver qué es lo que está pasando antes de su muerte en la cruz. Antes de que el velo del templo se rasgue, la historia del rico y Lázaro es una historia real. En las parábolas no hay nombres propios. Se habla de un hombre, de un hijo, de una oveja, pero en esta historia real hay nombres propios. Por ejemplo, el de Lázaro. ¿De acuerdo? Entonces no es una parábola, es un anticipo o, digamos así, un privilegio que nos da el Señor de poder ver más allá lo que está ocurriendo en la otra vida. Esto ocurría antes de la crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo. Luego también, después de su resurrección, todo cambió, ¿verdad? Pero para que dejar bien claro este tema. Por otra parte, alguien hace una pregunta. Yo les voy a repetir, discúlpenme con todo mi respeto, lo siguiente. Todas las preguntas que mientras yo estoy hablando, ustedes me están haciendo, yo no les voy a dar respuesta. Yo daré respuesta a las preguntas que ustedes me hagan cuando yo al final de mi intervención, yo diga, hermanos, ¿hay alguna pregunta? Pero no pierdan el tiempo, queridos hermanos, no pierdan el tiempo haciendo continuamente preguntas y preguntas y preguntas, porque ahora es el momento de oír, ahora es el momento de escuchar, no es el momento de preguntar. Bien, entonces, dicho esto, paso a la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios quiso matar a Moisés después de haberlo llamado? Después de haberse aparecido a él en aquella zarza que ardía y no se consumía, ¿por qué el Señor, cuando en obediencia Moisés decide volver a Egipto, por qué el Señor sale en el camino para matarlo?
Bueno, yo he dicho muchas veces que la Biblia es como un gran puzzle, un gran rompecabezas, que lo que usted no entiende en un lugar lo puede entender en otro y viceversa. Por lo tanto, usted tiene que partir de la base que cuando el Señor hace algo, es por algo. No es porque Dios no tenga otra cosa que hacer o porque Dios esté actuando injustamente, nada más lejos de la realidad. En Dios no hay cabida para la injusticia. Dios no es un Dios que improvisa, que inventa sobre la marcha. No hay plan B en Dios. Hay una línea, hay un programa, hay una seriedad y por lo tanto, cuando el Señor sale en el encuentro de Moisés para matarlo, es porque tenemos que ir más atrás en la Biblia y darnos cuenta de que Dios había hecho un pacto con Israel. Y la señal de ese pacto era la circuncisión. Toda persona que no quisiera ser circuncidada, que no entrara en el pacto de Dios con Israel, este es un pacto de Dios con Israel, no con todas las naciones ni con toda la humanidad, esa persona sería cortado, es decir, sería quitado de en medio, física y espiritualmente. Curiosamente, si ustedes leen el resto de la historia, el hijo de Moisés no estaba circuncidado. Por lo tanto, Dios no va a permitir que ni siquiera Moisés, el gran varón de Dios, el pastor de Israel, el futuro pastor de la nación, vaya a Egipto a predicar algo que en casa no está viviendo. Por eso, qué importante es el botón de muestra del hogar. Qué importante es ver primeramente tu vida antes de juzgar la vida de los demás. ¿Cómo va a permitir el Señor que Moisés vaya a Egipto a predicar un mensaje al pueblo de Israel que él en la familia no está practicando? La mujer, su esposa, se dio cuenta, circuncidó al hijo y automáticamente ya no hubo ninguna muerte. Por lo tanto, vamos a preguntarnos la aplicación, la moraleja, la enseñanza privada de esta historia es que primeramente tenemos que vivir en casa lo que queremos que los demás vivan. No tenemos ninguna autoridad moral para decirle a los demás que hagan algo que yo no estoy viviendo en mi casa. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la razón principal por la que Moisés no podía ir a Egipto con el aval de Dios hasta que solucionara un problema familiar. Claro, algunos se preguntarán, pero ¿y quién iba a darse cuenta, hermano Manuel, pastor? ¿Quién se iba a dar cuenta en Egipto que el hijo del pastor, el hijo de Moisés, no estaba circuncidado? Es que lo que el hombre no ve, Dios lo ve y lo conoce perfectamente. Y da igual si la gente sabe o ignora las cosas, Dios que sabe todas las cosas, primeramente el orden tiene que empezar en nuestra vida privada, en nuestro propio hogar, en nuestra propia familia, para después salir fuera a predicar el mensaje que el Señor nos haya dicho que prediquemos. Por otra parte, la Biblia nos enseña que uno de los requisitos para servir a Dios en primera línea es que gobierne bien su casa, que sea un ejemplo en cuanto a su hogar se refiere, porque el que no sabe gobernar y dirigir su casa, ¿cómo se va a atrever a dirigir la casa de Dios, donde hay tantos líos, tantas personas diferentes, tantas opiniones diversas? Por lo tanto, el hogar es la primera iglesia del pastor y también la suya. La primera responsabilidad suya no es el púlpito, no es su ministerio. La primera responsabilidad mía no son ustedes. La primera responsabilidad de todo varón, de toda persona, es su propio hogar. Y si usted no funciona en el hogar, olvídese de estar en el ministerio. Usted no tiene credibilidad ninguna. Usted está predicando desde el púlpito de la teoría, no desde el púlpito de la realidad. ¿Se da cuenta? Bueno, pasamos a otro tema, si les parece. Azazel, ¿qué es esa palabra? ¿En qué consiste eso? Bueno, yo les explico. Había una fiesta, había un momento importante en el pueblo de Israel. Todo esto es en el Antiguo Testamento, esto no existe hoy en día. Yo respondo por la curiosidad que tienen sobre este tema. Y es que 2 carneros se llevaban a la presencia del Señor, se echaban suertes sobre ambos. Uno
tenía que ser sacrificado en Jerusalén, en el templo, y el otro se cogía y se llevaba al desierto, supuestamente cargando todos los pecados de la nación, y ese animal era muerto en el desierto. Ahora, yo le digo algo y usted coma el pescado y deje las espinas a un lado. No había WhatsApp, no había Facebook, no había teléfonos, no había celulares. El cordero, el carnero en Jerusalén se tenía que matar cuando primeramente hubiera muerto el cordero que se llevaban a Azazel, al desierto. El que se llevaba el pecado de la nación. ¿Cómo sabía el que estaba en Jerusalén que ya habían matado el cordero, el animal, en el desierto? Dicen que le ataban al cordero, al carnero en Jerusalén, un hilo en uno de sus cuernos de color blanco. Y en el momento en el que el animal en el desierto era sacrificado, automáticamente cambiaba el color. De ahí viene la tradición de poner lacitos rojos en las muñecas de los niños para la mala suerte, para el mal de ojo y todas estas tonterías, ¿verdad? Y el Talmud cuenta, ¿verdad? La tradición judaica cuenta que desde que murió Yeshú, como ellos lo llaman, pero que es Yeshua, HaMashiach, el Señor Jesucristo, nunca más ese cordón volvió a cambiar de color. Es decir, un cordero era sacrificado en el altar en Jerusalén y el otro se llamaba Azazel, que era el que se sacrificaba, el que se despeñaba en el desierto, y eso, de ahí viene la palabra Azazel. De todas maneras, le digo algo, todo lo que yo estoy diciendo no es ninguna novedad, porque todo lo que estoy diciendo está en la Biblia. Entonces, estoy consiguiendo poco a poco, y tengo la confianza de que cada vez lo voy a conseguir más, que primero vayan a la Biblia y después vengan a mí a hacerme la pregunta. Y estoy consiguiendo poco a poco, que más personas vayan a la Biblia, lean la palabra y después vengan a mí a hacerme preguntas. Porque tengo la sensación de que hay algunos que les gusta leer y estudiar muy poco o casi nada. Y entonces es más fácil preguntarle al pastor, aunque yo no lea la Biblia. Y eso yo lo voy a ir cortando y lo voy a ir eliminando y lo voy a ir cambiando poco a poco. Yo lo que quiero es que cada vez haya menos preguntas y cada vez más testimonios. Que cada vez ustedes sean más sabios en el conocimiento de la Escritura. Que ustedes sean autodidactas y que no dependan tanto de los pastores. Y miren lo que estoy diciendo, yo soy un pastor. Yo llevo casi 40 años sirviendo al Señor a tiempo completo. Pero mi sueño es, y mi anhelo, es que las ovejas cada vez dependan menos de los pastores. Y más en estos tiempos donde ahora estamos confinados en nuestros hogares y por lo menos todavía podemos estar en contacto unos con otros a través de las redes sociales. Pero si esto es una profecía, tómelo como una profecía o como un consejo, me da exactamente igual. Llegará el tiempo donde a lo mejor no tengamos la oportunidad de estar en contacto a través de las redes sociales. Y entonces usted va a tener solito en su casa con su familia que darle de comer a su alma, a su espíritu y a todos los familiares de su casa. Por lo tanto, vamos a ir madurando, vamos a ir creciendo y elevando el nivel, vamos a ser más autodidactas, vamos a ceñirnos más a la Escritura y no depender tanto de la comida que nos dan desde el púlpito, porque eso tiene sus pros y tiene también sus contras. Sigo dando respuesta a algunas preguntas. Alguien me pregunta, se ve que es una madre que tiene tristeza por esta situación. ¿Cómo puedo saber dónde está mi hijo? Entiendo que se refiere si se salvó o se condenó. Mire, hermana, yo no tengo respuesta a esa pregunta. Yo no sé dónde está su hijo. Y usted no puede vivir con este tormento en su corazón. Yo lo único que le pido es que usted le pida al Señor que ponga paz en su corazón, porque quién sabe si en el último momento de su vida este muchacho se salvó. Permítame contarle una historia. Un muchacho estaba una vez haciendo, no sé cómo lo llaman en sus países, haciendo autostop, esperando que alguien lo levantara, que alguien lo recogiera en la carretera para ir a su casa. Después de un rato paró un señor con un auto hermosísimo, un auto de lujo, y lo llevó. Y este muchacho en el camino le fue dando testimonio a este hombre
y este hombre hay un momento en el que se arrima al costado de la carretera y recibe, acepta al Señor Jesucristo como su Salvador personal, le pide perdón por sus pecados, se rinde a Cristo y nace de nuevo. Y después de unos kilómetros, el muchacho se baja del vehículo, pero antes de irse, este señor multimillonario le da una tarjeta y le dice: muchísimas gracias por haberme hablado del Señor, nunca olvidaré este encuentro, nunca olvidaré este día. Y se despiden y le da una tarjeta y le dice: si algún día vas a la ciudad donde yo vivo, por favor, visítame. Pasó el tiempo, unos años, y este muchacho tiene que hacer un viaje a la ciudad donde vivía, o donde él creía que vivía en aquel momento, aquel señor que lo había recogido en la carretera. Recuerda que tiene la tarjeta y cuando va a visitarlo se encuentra que hay un edificio inmenso de lujo con el nombre de este señor y se da cuenta de que este señor realmente era un multimillonario en los Estados Unidos. Esto que le estoy contando es una historia real, no es una historia inventada ni una historia que la cuento como simplemente una anécdota, es una historia real. Este muchacho llega a la oficina y pregunta por este señor y una señora le dice: ¿por qué usted quiere hablar con este señor? Y le cuenta lo que yo les acabo de contar a ustedes ahora. Y esta señora, llorando, le dice: usted me ha dado la alegría más grande de mi vida. Ese señor que usted dice que le entregó su vida al Señor Jesucristo era mi marido. Yo le estuve durante muchísimos años hablando a mi marido del Señor y nunca quiso aceptar a Cristo. Al poco rato de dejarlo a usted, mi marido sufrió un accidente de tráfico y se mató. Y yo he tenido durante muchísimo tiempo ese dolor, esa preocupación, esa angustia en mi alma de que mi marido se condenó, porque no quiso nunca entregarle su vida al Señor Jesucristo. Pero hoy me doy cuenta de que mi marido se entregó a Cristo sin yo saberlo antes de morir en aquel accidente de tráfico. Querida hermana, solamente el Señor sabe lo que pasó con su hijo en las últimas horas o en los últimos minutos. No viva más atormentada por esta pregunta. Deje todo en las manos del Señor. Tal vez su hijo se convirtió, la eternidad se lo demostrará. Pero no se preocupe tanto ahora y lo digo con todo mi respeto, ¿sí? No se preocupe tanto ahora por el que se fue. Preocúpese ahora por los que quedaron. Y preocúpese de ellos, de atenderlos. Si está casada, de atender a su marido, porque es mejor ahora atender a los vivos que a los muertos que ya no podemos. Descanse en el Señor, pídale la paz de su alma al Señor y probablemente se lleve una gran sorpresa agradable cuando estemos en la otra vida en la presencia del Señor. Que el Señor le bendiga, mi querida hermana. ¿Quién tiene poder para bautizar?, me pregunta alguien. Bueno, no se trata de poder, se trata de orden. Se trata de orden. Esto no es cuestión de poder. ¿Quién tiene más poder, el diácono o el anciano? ¿El anciano o el pastor? Esto no es cuestión de poder, hermano. Esto no es cuestión de poder. Esto es cuestión de que, permítame que use un refrán que utilizamos aquí en España. Yo sé que hay hermanos que me escuchan de Argentina, de Honduras, de Guatemala, de muchos países, y a lo mejor palabras que para nosotros son normales, a lo mejor para ustedes son escandalosas o viceversa, ¿verdad? Aquí decimos zapatero a tus zapatos. Si usted es pastor, tendrá que hacer funciones de pastor. Y si usted es oveja, pues tendrá que hacer funciones de oveja. Yo pienso que los pastores, los responsables de una congregación, a menos que el pastor haya delegado, ¿verdad?, esta función, son los pastores los que tienen la responsabilidad. No digo el poder, digo la autoridad de bautizar, de hacer una serie de ceremonias y de cosas en la iglesia. Es cuestión de orden. Es cuestión de orden, no es cuestión de poder. Es cuestión de orden, simplemente de eso, ¿sí? Esas pequeñas letras al pie de las páginas de la Biblia, ¿qué son o qué significan? Me alegra mucho que me hagan esa pregunta, porque esa pregunta la hice yo cuando yo me convertí hace muchos años al Señor. Le dije a uno de los pastores que tuve: ¿estas letras qué son? Estas letras pequeñitas, una A, una B, una C, una D. Bueno, si usted se da cuenta, son como referencias. Al lado de algunos versículos hay algunas letras pequeñitas y al pie de página aparece otro texto en otro libro de la Biblia donde hay como una cadena de versículos que le van llevando de uno a otro
donde hay versículos más o menos con el mismo tema, con la misma temática de lo que usted acaba de leer. Entonces, simplemente como una cadena, ¿verdad?, de textos que le pueden en un momento determinado aclarar lo que usted está leyendo en ese texto, ¿sí? Entonces, fíjese bien, al lado del versículo que usted está leyendo, donde ve una pequeña letra muy pequeñita, esa letra aparece abajo al pie de la Biblia, y ahí le pone otra cita. Vaya a esa cita y va a comprobar que ese texto guarda relación con el texto que usted ha leído, ¿sí? Espero haber explicado lo mejor posible su pregunta. Me pregunta un hermano, ¿es obligatorio hablar en lenguas para ser pastor? Se ve que usted está en una congregación o en una denominación donde le dan un sobreénfasis a este tema del hablar en lenguas. ¿Por qué no es obligatorio que un pastor haya leído toda la Biblia y se haya preparado adecuadamente y que sea una persona educada y culta para servir al Señor? ¿Por qué no es requisito indispensable que el pastor sea un hombre íntegro, moral y espiritualmente, y que sea una persona, como dice la Biblia, generosa, hospitalaria, con un buen testimonio dentro y fuera de la congregación? ¿Por qué nos inventamos requisitos que la Biblia no le pide a los pastores? Porque en la Biblia hay listas de requisitos para diáconos, están en las cartas de Pablo a Timoteo, 1 y 2 Timoteo. ¿Por qué no vamos a los requisitos que pide el Señor para los obispos, para los siervos de Dios? ¿Dónde está el requisito bíblico de hablar en lenguas para poder ser pastor? Miren, yo conocí al presidente de una denominación, digamos, de corte pentecostal en Argentina, concretamente en la ciudad de Misiones, y el pastor decía, él era el presidente de esa denominación pentecostal, y él decía que él nunca había hablado en lenguas. ¿Dónde dice la Biblia que es requisito indispensable para ser pastor que tiene que hablar en lenguas? Eso no es bíblico. Eso es una norma de esa iglesia o de esa denominación. Ahora, si usted está en esa iglesia, si usted pertenece a esa denominación, usted tiene que acatar y usted tiene que respetar y someterse, si quiere ser pastor, a lo que le exigen en su denominación. Y si no está de acuerdo, pues ya sabe lo que tiene que hacer, cambiar de iglesia o de denominación. Pero si usted quiere ser pastor en esa iglesia o en esa denominación y es el requisito que le piden a usted, pues tiene que acatarla, ¿sí? Y si no, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Pero la respuesta categórica es no, no. No tiene usted que hablar en lenguas para ser pastor. Eso es un disparate. Yo conozco muchísimos pastores, grandes predicadores, grandes siervos de Dios, que nunca hablaron en lenguas y probablemente nunca hablen. No es un requisito indispensable para ser pastor, ni diácono, ni nada. Eso es lo que le puedo decir, mi querido hermano. Seguramente su denominación, si está escuchando esta explicación que le estoy dando, seguramente se enfadará conmigo. Pero ese no es mi problema. Alguien me pregunta, hermano, ¿usted cree que realmente Jefté, el juez, el que está en la Biblia, en el libro de los jueces, realmente sacrificó a su hija? Aquello fue un disparate. Realmente lo que dijo Jefté fue una cosa fuera de lugar. Voy a sacrificar a la primera persona que me dé la bienvenida cuando llegue a casa. Hay dos opiniones, yo le voy a dar las dos. Que efectivamente la sacrificó sobre un altar, que efectivamente la mató, lo cual sería un disparate terrible. Y la otra opinión es que más bien se trata como de un eufemismo, de una expresión que consistía en no darla en casamiento. ¿Ve? Mi hija nunca se va a casar. Y por eso ella dice que fue llorando por los montes su virginidad, porque quedaría virgen hasta el día de su sepultura, ¿no? Son las dos opiniones que le puedo dar en cuanto a este texto, ¿sí? Se puede hablar de que Dios tiene atributos, por ejemplo, que es omnipotente, omnisciente, justamente de lo que he estado hablando en estos días en los devocionales, inmutable, etcétera, etcétera. Bueno, la palabra atributos no sería la correcta,
Porque atributo es algo que uno tiene y Dios no tiene. Dios es. ¿Me explico? Hay una gran diferencia. Usted sabe que el verbo tener en hebreo como tal no existe. Hay una letra, que es la letra Lamed, que se declina para poder decir yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, etcétera, ¿verdad? Pero Dios no tiene amor, Dios es amor. Dios no tiene misericordia, Dios es misericordioso, es la misericordia pura, es la esencia de Dios. Dios no tiene justicia, Dios es la justicia personificada. Así que la palabra atributos, yo sé que la utilizamos mucho, ¿verdad? Dentro del contexto, pero realmente no es la correcta. La esencia de Dios no tiene nada que ver con lo que le atribuimos, con lo que creemos que Dios tiene. Dios no tiene, Dios es. Alguien dijo, es una forma de filosofar, ¿no? No me vayan a malinterpretar. Dios no existe, es la existencia misma. Bueno, pues por esa línea tenemos que ir a la hora de hablar de atributos. Yo más que atributos diría, vamos a decir, características. ¿Cómo es nuestro Dios? Nuestro Dios es misericordioso, nuestro Dios es santo, nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es justo, más bien que utilizar la palabra atributo. El ayuno bíblico. Bueno, el ayuno bíblico, el verdadero ayuno, está en el libro de Isaías. Yo no le voy a decir dónde está, pero alguien me preguntó concretamente, ¿cuál es el ayuno bíblico? Bueno, si usted quiere estudiar el tema del ayuno, lo que tiene que hacer es ir a una concordancia, que le aconsejo a todos que compren una buena concordancia. Busque, por ejemplo, usted la palabra ayuno, y entonces usted tiene todos los versículos de la Biblia que hablan del ayuno. Pero hay un capítulo en Isaías que habla del ayuno verdadero, el ayuno que Dios acepta, el ayuno que Dios le pedía en ese momento al pueblo de Israel. Y está en el libro de Isaías. Búsquelo y usted va a encontrar la respuesta por sí misma, ¿vale? Me preguntan, ¿hace falta prepararse para bautizarse? Dado los tiempos que vivimos, yo diría que sí. Sí, porque lamentablemente, y no se me ofendan, la base de muchos creyentes es pésima, prácticamente inexistente. Después quieren construir un ministerio, quieren construir un campo misionero y quieren hacer y hacer, pero si usted no tiene una buena base, sí, Isaías 58, gracias hermano, efectivamente, Isaías 58, ese es el capítulo. Bueno, yo no lo quería decir para que lo buscara, pero bueno, usted ya se adelantó. Bueno, el problema aquí, desde hace mucho tiempo, es la base. Aquí no se ha puesto una buena base. Y después todo lo que se quiere edificar arriba se viene abajo. Por eso tantas divisiones, por eso tanto mal ejemplo, tanta manipulación. Por eso hay gente que llama doctrina a lo que nunca es una doctrina, pero que para ellos es una doctrina, como el pelo, la falda, el velo, y creen que son doctrinas, nada que ver, pero están sinceramente convencidos de que es así. ¿Por qué? Porque no ha habido una buena base. Ha habido una pésima o mala enseñanza durante muchos años. Y aquí se trata ahora un poco casi como le dijo el Señor a Jeremías. Primeramente tienes que arrancar antes de poder sembrar. Y estamos tratando de arrancar muchos mitos. Estamos tratando con la palabra, con la espada del Espíritu, de aclarar cosas para ir arrancando falsas ideas, falsos conceptos, falsos prejuicios, falsas enseñanzas para poder después comenzar a construir adecuadamente. Pero aquí ha habido una enseñanza muy limitada, muy pésima, y ese es el motivo por el cual muchos creyentes luego después te hacen preguntas que si hubieran leído la Biblia no las estarían haciendo. Porque yo observo que muchas de las preguntas que la gente me hace son la evidencia de que no leen la Biblia. No leen la Biblia. Si leyeran más la Biblia, no preguntarían muchas cosas que son muy fáciles encontrarlas en la Biblia. Por ejemplo, imagínense que alguien me pregunta, hermano, ¿y cuántas bienaventuranzas hay en el Sermón del Monte? Con la pregunta que me está haciendo, yo ya sé que no ha leído el Sermón del Monte. Porque si lo hubiera leído, sabría perfectamente cuántas bienaventuranzas se mencionan en el Sermón del Monte.
Hermano, ¿cuántas oraciones del Señor Jesucristo encontramos en el Nuevo Testamento? Con la pregunta ya me está indicando que no ha leído el Nuevo Testamento, por lo menos la parte de las oraciones de Cristo. Es decir, la pregunta que hacemos a veces nos delata. Y yo me doy cuenta, y lo digo con toda sinceridad y con todo el amor que os tengo, hermanos, que muchas preguntas que la gente hace es la evidencia de que no hay base. No hay base. Y además no solamente no hay base, sino que hay una flojera a la hora de estudiar. ¿En cuántas iglesias la música desplazó la predicación del Evangelio? ¿En cuántas iglesias la enseñanza de la palabra de Dios gira siempre en torno a lo mismo? En torno a lo mismo. Parece que son temas que hay que repetirlos y repetirlos. El diezmo, la ofrenda, y después ya se metieron lo de las primicias, que no tienen ni idea cuando hablan de las primicias muchísima gente, pero es que ni la más remota idea, ¿verdad? Diezmos, ofrendas, diezmos, ¿sí? Hablar en lenguas y 3 o 4 cositas más y para de contar. Entonces, el nivel de la iglesia actual es pésimo, es terrible. Cualquier testigo de Jehová domina sus temas, sus falsas doctrinas, mucho mejor que las verdaderas doctrinas bíblicas en la vida de muchos creyentes. Entonces, mi objetivo con estas reuniones por las tardes, ponerles el deseo, despertarles a ustedes el deseo de leer y escudriñar y estudiar la palabra de Dios. Y si lo consigo con uno, gloria a Dios. Como decía Moshe Maimónides, el Rambán, más vale enseñarle a uno solo, que tiene ganas de aprender, que a 10.000 personas que no tienen ningún deseo de cambiar ni de aprender nada. ¿Se da cuenta? La prosperidad, efectivamente, la prosperidad. ¿Por qué la prosperidad? Gracias, a ver quién era el que me dijo, hermana Sandra. ¿Por qué la prosperidad tuvo tanto arraigo en muchas iglesias evangélicas? Por el vacío de enseñanza, por la falta de base que había. Si hubiera habido una buena base, los mismos creyentes hubieran dicho, alto, esto no es de Dios. Ustedes están convirtiendo la prosperidad como una meta, como un objetivo a alcanzar, y aquí en vez de estar luchando por las almas perdidas, y en vez de estar poniendo nuestra vida al servicio del Señor, al final lo que queremos es que el Señor me dé y me ayude y me prospere. Esa es la demostración de la falta de seriedad, de la falta de base en muchos ministerios y en muchas congregaciones. ¿Y quiénes son los que llevaron esta falsa doctrina, que no es doctrina, por utilizar un término? ¿Quiénes son los que llevaron esta enseñanza a las iglesias? Los que nunca tenían que haberla llevado, los pastores, que una de las responsabilidades de los pastores es velar por la sana doctrina de la iglesia. Cuando entra falsa doctrina en la iglesia y entra por la cabeza, es la evidencia de que hasta la cabeza está enferma. Y si la cabeza está enferma, todo tu cuerpo enfermará. Por eso aquí hay que comenzar a poner bases. Y las bases no las pongo yo. Las bases las pone Dios. No hay otro fundamento que el que está puesto. Jesucristo, hombre. Y el Señor Jesucristo ha dejado bien claro en su palabra cuáles son las bases, qué es lo prioritario, qué es lo secundario, qué es lo que hay que buscar, qué es lo que no hay que buscar, qué es lo que viene pidiendo, qué es lo que viene por añadidura. Porque hay cosas que vienen no por pedirlas, sino vienen solas, como añadidura. Hay otras cosas que sí hay que pedirlas. Hay otras cosas que sí hay que buscarlas, pero muchas cosas que forman parte de la añadidura, no hay ni que buscarlas ni que pedirlas. Ni que buscarlas ni que pedirlas. Vienen solas por añadidura. Y vemos en la Biblia muchos casos. Un hombre solo en el desierto, sin centros comerciales, sin supermercados, sin mall, como llaman en Estados Unidos a estas estructuras enormes, ¿verdad?, comerciales. Un hombre solo en el desierto, sin dinero, sin pastor, sin iglesia, sin ningún hermano en Cristo, sin recursos de ningún tipo, nunca pasó hambre. Los cuervos, que es una de las aves más asustadizas que existen. Yo he estado en Israel docenas de veces y el cuervo en Israel, como en muchas partes del mundo, pero es un poco diferente,
Es un ave tremendamente asustadiza. Pues mira tú, lo que uno nunca pensaría que el Señor iba a utilizar. Un ave tan asustadiza todos los días, por la mañana y por la tarde, porque se comía 2 veces solamente en la época bíblica. No es como hoy en día, que algunos están todo el santo día comiendo por la mañana, por la tarde, por la noche, sino 2 veces al día se comía, ¿verdad? Por la mañana y con la caída del sol, los cuervos venían y le traían pan y le traían carne todos los días a su siervo en el desierto, al profeta Elías. La fidelidad de Dios. ¿Qué pasa? ¿Que el Dios de Elías no sabe en el desierto en el que yo estoy ahora? ¿Que el Dios de Elías no sabe dónde yo me encuentro ahora mismo? ¿Y qué necesidad puedo tener como pastor, como iglesia, como familiar? ¿O usted? Hermanos, Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, Dios todo lo puede, Dios está en todas partes al mismo tiempo. Por lo tanto, si buscamos primeramente lo que hay que buscar, todo lo demás nos vendrá por añadidura. Si nosotros comenzamos a preocuparnos por la comida y por el vestido, estamos comportándonos como gentiles, es decir, como inconversos. Y si usted se llama cristiano, no puede comportarse como un inconverso. Así como un inconverso no puede, por más que quiera, comportarse como un creyente porque no puede, tampoco un creyente debería de comportarse, ni hablar, ni pensar, ni actuar como un inconverso. Pero lamentablemente muchas veces ocurre así. Muchas veces ocurre así. Imagínense ustedes que los presidentes de los gobiernos se pusieran a pedir y a pedir y a pedir y a asustar a la gente si no paga los impuestos, si no dan. Sería un escándalo a nivel nacional, pero es que eso se metió en la iglesia. Eso lo vemos en la casa de Dios. ¿No serán esos los mercaderes del siglo XXI? Bueno, lo dejamos ahí. Bueno, ahora sí, quieren preguntar algo porque hay también preguntas sobre los espíritus, sobre los ángeles caídos, sobre los espíritus encarcelados, pero como este es un tema amplio, lo vamos a dejar para el próximo día. Creo, si no me equivoco, que mañana es jueves, mañana tenemos culto, sería ya para el día viernes, ¿de acuerdo? Vamos a ver si hay alguna pregunta. En muchas iglesias no se predica sobre cómo operan las potestades, los principados. Bueno, ni eso ni otras muchas cosas. Gracias por aclarar el asunto del cuervo. Pastor, confirmar si María, la madre de Jesús, dio a luz más hijos. Vaya a la Biblia ahora y busque usted en una concordancia la palabra María, la palabra José, y usted va a saber si María y José tuvieron más hijos o no tuvieron. La Biblia le va a responder a su pregunta. Pastor, ¿cómo y cuándo recibimos el bautismo del Espíritu Santo? Pues cómo, lo dice la Biblia, y cuándo, pues cuando Dios quiera. Ahora, el problema aquí son los términos. Para un pentecostal, no me escriban ahora porque voy a dar una respuesta. Esperen un segundito. Esperen un segundo. Para un pentecostal, hasta que usted no habla en lenguas, usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Para un pentecostal. Para un no pentecostal, le va a decir, todos hemos sido bautizados en un cuerpo. A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Por lo tanto, aquí es cuestión de terminología, ¿verdad? Es como si yo hablo de palabra del bautismo. Para el que lee Biblia, el bautismo es una cosa y para el católico es otra cosa. Por lo tanto, aquí es cuestión de términos. Cómo y cuándo, vaya a la Biblia y usted se va a dar cuenta cuándo fuimos bautizados, cuál es la evidencia de haber sido bautizados en un cuerpo o en fuego, porque hay 7 bautismos diferentes en la Biblia. ¿Sabían eso? Búsquenlos, yo no se los voy a decir. Busquen cuántos bautismos menciona la Biblia. Y se van a quedar sorprendidos. ¿En qué bautismo o en qué bautismos han sido bautizados o han experimentado ustedes? ¿Vale? Bien, voy a dar lugar a un par de preguntas más y vamos a ir terminando porque se pasa el tiempo y estoy recibiendo constantemente llamadas, sobre todo de Estados Unidos, y tendré que dar respuesta en algún momento. Algunos pastores con canal de YouTube piden sutilmente ofrendas. Yo no soy nadie para juzgar a nadie. Si un pastor sutilmente, abiertamente o descaradamente, me da igual, pide dinero por YouTube, él sabrá. Yo no tengo que rendirle cuentas al Señor por lo que hacen los demás. Yo tengo que rendirle cuentas al Señor por lo que hago yo.
Ha empezado a leer la Biblia como pude leerla. Ok. Mateo 4:5 me explica a qué se refiere. Le llevó. Eso es sobre la tentación de Cristo, ¿no? Mateo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Vamos a ver, Jesús, ¿dónde estaba siendo tentado? ¿En Jerusalén o en el desierto de Judea? ¿Dónde estaba siendo tentado? En el desierto, ¿verdad? Tuvo 40 días y 40 noches en el desierto. Eso fue una visión, no fue algo literal, ¿vale? Era una tentación a su mente para que él cayera y se diera la tentación. Eso que le llevó, le mostró, ¿verdad? Le enseñó. Es una expresión, es simplemente una expresión, ¿sí? El Leviatán, lo dije el otro día, era un monstruo marino que se menciona en la Biblia. Ya lo explicamos el otro día. Nos puede alar de mi vida en un sueño Dios. Nos puede alar. No entiendo esa expresión, discúlpeme, hermano. No la entiendo. Cuando el Señor regrese, dice que todo ojo le verá. Pues si dice que todo ojo le verá, significa que todo ser humano se va a enterar cuando venga el Señor en su venida. No va a ser como cuando vino la primera vez, que poquitos se enteraron que había nacido el Mesías en Belén de Judea, ¿sí? Todo ojo se va a enterar, todas las naciones de la tierra. No entiendo lo de Adán y Eva. ¿Cuál es el fruto del árbol? Hay varias opiniones. Algunos dicen que era una manzana, otros dicen que era un higo. Hay varias opiniones, pero nadie sabe con exactitud exactamente a qué fruto se refiere. Era un fruto del cual no se podía comer. Podía ser una sandía, un melón, un plátano, un cacahuete, yo qué sé. Da igual, hermano, da igual. Era un fruto que no se podía comer. Repito, lo más generalizado es que era una higuera, porque después él se viste con hojas de higuera. Otros dicen que era una manzana, lo cual no lo dice la Biblia. La Biblia no dice qué fruto era. La Biblia dice que no podían comer de ese árbol, ¿de acuerdo? Voy a ir terminando. Ok, está bien, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué libro recomienda para estudiar el idioma hebreo? Hay muchos cursos, depende del hebreo que usted quiera estudiar. Si quiere estudiar el hebreo bíblico, hay muchos materiales en español que usted puede conseguir para leer, aprender a leer, a escribir el hebreo bíblico. Y después está el hebreo moderno. Depende del tipo de hebreo que usted quiera dominar o conocer. Hay mucho material. Usted puede buscar en internet y va a encontrar muchísimos. ¿Vale? Muy bien. Hay 3 paraísos. Bueno, entonces vaya a la Biblia y averigüe cuántos paraísos hay. En la Biblia va a encontrar la respuesta. ¿De acuerdo? Hermanos, les tengo que dejar. Mañana, si no me equivoco, es día jueves, ¿verdad? Entonces no vamos a tener este tiempo. Tenemos culto. Vamos a retransmitir el culto a las 7 de la tarde, hora de aquí de las Islas Canarias, a través de nuestro canal de YouTube, ¿sí? Por lo tanto, no vamos a tener este encuentro, esta clase. El viernes, Dios mediante, ¿de acuerdo? Saludo a todos los hermanos, sé que hay de muchísimas partes del mundo que nos están viendo y escuchando en este momento. Que Dios les bendiga. Intentaré con la ayuda del Señor ir poquito a poco apuntando las preguntas que ustedes me están haciendo y intentaré responder lo antes posible a todas las preguntas de ustedes. Que Dios les bendiga. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos podido pasar en esta tarde. Bendiga a mis hermanos. Gracias por lo que hemos podido aprender. Te ruego que podamos retener toda la enseñanza recibida y que tú sigas cuidando y protegiendo nuestra vida como hasta el día de hoy. Nos encomendamos a ti. Michigan's tide. Neon dreams paint the city side by side. Got my boombox thumping, hairspray in the air. Tonight's the night, baby, anything can happen, I swear.
He's got eyes like fire, a smile like a summer day. And when he looks at me that way, my heart just starts to sway. He's across the room, but I know what he's thinking. Underneath this disco ball, our hearts are gonna be linking. When he's sitting nice, hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know? We're cruising down Lakeshore Drive, radio blasting our song. He's holding my hand tight, knows how to treat a girl right all night long. We're young, we're wild, got the whole world at our feet. This feeling's electric, baby, can't you feel the heat? He leans in close, whispers secrets in my ear. The city fades away, all I hear is him right here. Fireworks in my soul, this moment's meant to be. Underneath the Chicago moon, he's everything to me. He's got eyes like fire, a smile like a summer day. And when he looks at me that way, my heart just starts to sway. He's across the room, but I know what he's thinking. Underneath this disco ball, our hearts are gonna be linking. When he's sitting nice, hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know? Drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know?